Y ahora sí, vamos con esas novedades. Vicky, ¿a quién tenemos con nosotros? Sí, pues hoy ha venido a visitarnos José Ruiz. Él es un valiente emprendedor. A ver, eso suena como redundante, ¿no? Porque emprendedor y valiente como ya va implícito. Bueno, sí, va Pero implícito. este es más valiente. Sí, es más valiente. Él ha creado la primera escuela que hay en España de eSports y se dedica a preparar a gamers profesionales. Es que suena tan bien. Suena muy interesante. Además, yo fui a visitarle, he conocido su escuela, que es una pasada. ¿Cómo es? Enorme. Es enorme, chulísima, con mucha gente joven y preparada para todo tipo de plataformas, todos estos juegos que hoy en día están tan de moda, que a nosotros nos suenan a veces a chino, sí. Pero que la gente joven son súper conocidos. Y os tengo que decir que a mí me han sorprendido varias cosas al conocer su proyecto. ¿Cuáles? La primera es que él me dijo, pues ¿sabes lo que hacemos cuando llegan? Lo primero, desengancharlos. Y dije, jolín. Sería al contrario, ya ¿no? me gusta esto, ya me gusta lo que escucho. Sí, porque los eSports que yo los conocía un poco de pasado. Bueno, a mí me gusta mucho la tecnología, pero no había profundizado. Me decía, se juegan en equipo. ¡Hala! Y dices, jolín, ¿no? ¿Qué desconocimiento tenemos quizás las personas jóvenes, pero de algo más edad? Jóvenes, aunque sobradamente preparadas. Sí, sobre el mundo de los eSports que pensamos, sí. ¿no? A lo mejor nos lleva enseguida la idea de este chaval enganchado a los videojuegos, que no se relaciona, que no sale, que tiene una vida muy virtual, demasiado virtual, ¿no? Y a mí me encantó ese planteamiento y dije, qué bueno profesionalizar algo, pues sí, ¿no? Y lo hacen a través de los valores, enseñándoles valores y un montón de cosas. Así que cuéntanos cómo se te ocurrió esta idea, qué es lo que haces exactamente. Hola, ¿qué tal? Pues, hola, José, bienvenido. Bueno, ¿cómo se ocurrió la idea? Básicamente a mí los videojuegos me han gustado siempre, ¿vale? Siempre a nivel de jugador casual y casi más coleccionista que otra cosa. Me gustaba ver cómo evolucionaba, ¿no? O sea, lo que viene siendo nuestro mundo friki. Sí, disfrutar con el mundo friki, efectivamente. Entonces, bueno, en un vídeo que me enseñaron en un teléfono móvil, pues vi una competición de eSport en Katowice, un pueblecito polaco que tiene un estadio con 170.000 plazas y básicamente era un estadio que estaba repleto de gente que iba a ver la final de una serie de videojuegos, ¿no? Entonces, claro, un estadio. Estadio. Qué barbaridad. 170.000 plazas, que se dice pronto, y allí, pues, tipo cola esperando a los Rolling Stones para entrar. Pues sí. Igual, pero para ver una competición de videojuegos. Porque ¿no? es verdad que dicen que en determinados públicos tiene más audiencia que el fútbol. Sí. Eso, más que el fútbol. Más que el fútbol, hoy en día es como una totalmente. religión. De hecho, dicen que hay clubs que están un poquito preocupados por eso, ¿no? Por ver la evolución de hacia dónde va esa demanda. Este tema, ¿no? claro. Entonces, bueno, cuando vi aquel vídeo pensé que parecía un sector interesante, por lo menos para estudiar. Me gustaba y yo ya tenía la venita esa del emprendimiento, digamos, ahí encendida. Y bueno, pues empecé a investigar lo primero que tienes que hacer, ¿no? Que es estudiar, ver un poco qué hay y ver de qué va todo este mundo y cómo puedes intentar entrar en ese mundo y qué puedes hacer. ¿Y competencia no tenías, claro? No, en ese momento no. En ese momento en España. No, claro, conocida, no, nada. Fue igual esto pues puede enseñarse, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces me puse a mirar cómo funcionaba esto por la zona que digamos es la capital de los eSports, que es Corea del Sur, y ver un poco cómo funcionaba allí todo el ecosistema, ver lo que había y luego comparar con lo que había en España, ¿no? Y pues bueno, como a veces nos pasa, pues vamos con la casa por el tejado, bajo lo que fue mi punto de vista, porque me llevé muchas decepciones, ¿no? A la hora de ver, pues ya había, digamos, competiciones importantes, había grandes patrocinios detrás de esas competiciones y de algunos equipos, pero se veían muchas carencias y mucha falta de profesionalidad, tanto en los chavales. Hablabais antes de hablar en público y estas cosas, pues le daban un micro y mejor que se lo quitaran en aquel momento. Y luego, aparte de la competición, pues falta de seriedad, ¿no? Pues llegabas y los retrasos, ese tipo de cosas, ¿no? Veías como demasiado por hacer, ¿no? Demasiado por hacer, mucho más enfocada, bajo mi punto de vista, a la consecución de patrocinios, ¿no? Porque la competición y los equipos te dan patrocinios,
pero no se estaba cuidando para mí lo principal, que son las personas y que son los chavales que con 16 años ya están compitiendo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues los coreanos son muy buenos y lo hacen muy bien, vamos a ver cómo lo hacen y vamos a ver cómo podemos que lo que hacen los coreanos a nivel competitivo dentro de los eSports lo puedan hacer también nuestros chicos. Y eso fue pues empezar a estudiar. Vosotros que venís de este mundo de la formación, pues desarrollo de competencias, Sí. evalúas qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen bien, por qué lo hacen bien. Y a partir de ahí pues me planteé un plan formativo que iba muy enfocado, sobre todo inicialmente, al desarrollo de competencias transversales, ¿vale? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, que la habéis comentado Claro, es anteriormente. que es muy importante y sobre todo en este sector. Es que en el videojuego el llamado tilteo, que es como se llama dentro del sector, pues básicamente es ese momento de frustración, bloqueo, donde salta la rabia, salta ese tipo de comportamiento que vemos en los chavales que decimos apaga la videoconsola porque no sabes jugar, ¿no? Pues eso hay que controlarlo y eso hay que aprender a manejarlo. Entonces, aparte de eso, pues la autoestima hay que subirla también, porque luego si van a competir en equipo, pues tienen un capitán, tienen un entrenador que les da instrucciones. El ego muchas veces dentro de este sector viene muy alto, ¿no? Claro. Tienen que saber trabajar en equipo, como comentábamos antes. Sí, como Claro. cualquier empresa o cualquier... Bueno, es que realmente nuestra formación le vendría bien a mucha gente, ¿no? Porque muchas veces llegamos a las empresas, nos presentan al equipo, hay que trabajar en equipo y, bueno, no todo el mundo está preparado para eso, ni todo el mundo lo hace bien. Entonces, bueno, pues al final lo que hacemos es una formación muy enfocada a ese desarrollo de competencias, van evolucionando hacia lo que es el trabajo en equipo, lógicamente, con comunicación efectiva, etcétera, vamos evolucionando. Y entre medias, además, les vamos complementando la formación también con cosas que consideramos importantes de cara a su futuro profesional, ¿no? Bueno, tú me hablaste de cálculo matemático. Imagínate que tú eres un chaval, vas a matricularte en una escuela de gamers, que guay, voy a ser el amo del Minecraft o algo, una cosa de estas. Y te dicen, no, mira, te vamos a enseñar cálculo matemático, que esto es muy importante. Claro. Y les convence, les convence. ¿Por qué se les enseñan? ¿Cuáles son las asignaturas, por decirlo de alguna manera, de la escuela y por qué las enseñáis? ¿Cuál es el para qué de cada una de ellas? Pues mira, los juegos los utilizamos como casos en una escuela de negocios, ¿vale? Para nosotros cada juego es una forma de enseñar ciertas cosas, ciertas competencias, ¿vale? Cuando hablamos de cálculo, por ejemplo, ellos no saben que están estudiando cálculo. Nosotros lo que le ponemos enfrente es un juego normalmente, por ejemplo, de lucha, un fighting game, que son muy sencillitos para jugar a nivel casual. Tú llegas y aprietas botones y aquello ya se mueve. Como si no hubiera un mañana. Claro, te aprendes una combinación de teclas y dices, ya soy el rey de esto ya lo puedo dominar, ¿no? Sin embargo, a nivel profesional, el pasito que hay que dar es mucho mayor. Y entonces, entre las cosas que tienes que hacer es contar frames, ¿no? Que es cuánto consume cada muñequito cuando se mueve, ¿no? Entonces, llevar ese conteo requiere hacer una media de 400 cálculos cada partida. Son sumas y restas y pequeños porcentajes, pero que tienes que tener en la cabeza, ¿no? De ahí radica la dificultad de esos juegos, ¿no? Porque llevar eso en la cabeza de los ciento y pico personajes que tiene cada título, pues es muy complejo, ¿no? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estar centrado en lo que estás. Hay que estudiar y estar centrado y además hay que tener otro tipo de cualidades o cualquiera puede ser un buen gamer. Casi cualquiera puede ser. Nosotros también estamos estudiando muchas cositas, porque hay incluso temas de vista que te pueden impedir ser un profesional. Porque... Como yo, por ejemplo. Si no ves que viene, pues mala cosa. Sí. Te llevas el golpe fijo. Sí, hay temas de vista perimétrica, ese tipo de cosas que realmente pueden afectar. Lo que pasa es que estamos todavía en etapas tempranas, ¿no? Porque tampoco hay mucha investigación en torno a esto y nosotros estamos intentando promover esa investigación con universidades y con algún otro organismo con los que hablamos, le contamos lo que hacemos, lo que nos gustaría estudiar y normalmente, como son temas de videojuegos y tal, suele interesar. Entonces, la comunidad educativa, cuando nos acercamos con este tipo de propuestas, sí que nos hace caso, que eso es importante. Tenemos un colaborador y amigo, que él es doctor en aprendizaje autorregulado. Y él nos cuenta muchas veces que para desarrollar las competencias es muy importante desarrollar los sentidos, porque si tú no tienes agudeza visual suficiente, si tu capacidad de escucha, no de escuchas, que sería otra cosa, sino auditiva, es deficiente, pues también vas a tener mayor dificultad de comprensión, de entender lo que está pasando. Entonces, claro, es verdad que al final es un entrenamiento muy completo. Sí, tienes que trabajar muchas cosas con ellos y lo principal que estás trabajando también, nosotros cuando llegan a la escuela, que lo comentabais un poco al principio,
muchos chavales vienen pensando en un título, ¿no? No tienen por qué venir con un problema de adicción, porque la adicción pues, son cosas muy concretas, ¿no? Tienes que tener ciertos signos como muy concretos. Pero sin llamarlo adicción. Pero sí que llegan muy focalizados a un título, ¿no? Entonces, lo primero que le explicamos nosotros es que aquí la pelota, como digo yo, tiene dueño. Es decir, estamos hablando de un producto comercial que igual mañana no está, porque esto depende de que se venda, de que tenga comunidad y que se venda. Entonces, esto ya es lo primero que ellos reciben como un mensaje diciendo, a ver qué me quiere contar. Primero. A ver qué me quiere contar este señor, porque pinta mal, ¿no? Entonces, luego les cuento la importancia de trabajar primero a nivel individual ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la tolerancia a la frustración, lo que estamos utilizando son juegos individuales, ¿vale? Ellos tienen que enfrentarse por sí solos a lo que tienen que desarrollar y a lo que tienen que aprender, porque si lo hago con uno que sea de equipo, aunque no me lo digan, están haciendo un reparto de culpas mental. Claro. Bueno, esto pasa en la vida normal también, ¿eh? Entonces, el tipo de título al principio son juegos más individuales y, como os digo, con cierta dificultad para que ellos realmente, pues, incluso aprendan lo que es el esfuerzo. Es que hay reacciones allí. Las reacciones a nivel personal son preciosas allí. O sea, porque te encuentras chavales con 22 años que después de haber estado toda una tarde intentando algo te dicen que es la primera vez que sienten eso, ¿no? Y dices, ¿a qué te refieres? Dice, pues a hacer algo hasta que sale. Claro, yo pues normalmente lo lo dejo. Qué Dice, bonito eso, ¿eh? Sí, Es súper importante. Empieza a complicar. es súper potente. Toda esa parte de la evolución de los chicos es muy potente. Hablabais, por ejemplo, de habilidades también de hablar en comunicación, de hablar en público, de relacionarse. La socialización, por ejemplo, en la escuela se produce de forma automática. Vale, nosotros ahí es lo que menos mérito tenemos, porque el entorno y las preferencias de los chicos coinciden y es muy fácil que ellos se comiencen a interrelacionar. Sí, pero es una maravilla, quizás para muchos padres que ven a sus hijos jugar en casa con el casco y los micros y tal, a verlos que salen de casa, aunque sea para ir a jugar, Claro. pero se mueven. Se socializan. Salen, le ponen cara Sí, a otros chavales, al final surgirán otras afinidades al margen de ese mundo. Nosotros cada domingo se hace competición en la escuela, tenemos un estadio allí dentro, entonces... Sí, bueno, que es alucinante, es enorme. ¿Dónde está ubicada la escuela? La antigua Hermanos García Noblejas, que ahora se llama Avenida Institución Libre de Libre Enseñanza. de Institución Eso es. Libre de Enseñanza. Sí. Casi esquina con el Camarillo también, muy cerquita de Sí, esto. muy cerquita. Pues en ese estadio socializan, lógicamente, porque ellos tienen que ir cada domingo, se sientan en la grada, normalmente también van con amigos o con familiares. ¿En la grada? O sea, está distribuido como si fuera un estadio de verdad. Totalmente. Qué bueno. ¿Qué dimensión tiene? Pues el estadio tiene 350 metros más o menos. Sí. Impresionante. Sí, y es todo como muy diáfano, con el centro donde están puestos los puestos de juego y con foquitos y tal, con lo cual la presión la sienten. Que es de lo que se trata, ¿no? Claro, de ponerlos a practicar algo real, lo más realista posible, ¿no? Claro, allí hay desde una tarima de 30 centímetros que busca también que al subir, pues los típicos efectos que ya conocemos nosotros, ¿no? Sí, De del cuando tenemos que escenario. hablar en público y demás. Claro. Pues eso mismo ellos lo sienten y también les hacemos hablar en público, no solamente competir. También hacemos que cojan un micro, que casteen. El casteo es como el comentarista, ¿vale? Ah, qué bueno. Pues lo hacen en colaboración con uno de los profes, de tal forma que si tenemos el efecto farola, que se nos queden allí calladitos con el tal, pues Digo, ese efecto no lo conozco yo, ¿cuál es? pues el profesor le pregunta cositas hasta que el chaval o la Arranca. chica arranca, ¿no? Claro. Oye, tenemos futuro, tenemos un nuevo campo de comentaristas de eSports. Sí, es verdad, sí. Bueno, esa es otra rama de la escuela. Sería importantísimo que gente como vosotros, que sabéis de esto, que sois profesionales de esto, entrarais, ¿eh? Porque Sí, hacéis sí. falta. O sea, yo lo Es que digo súper siempre En la es, sociedad claro, en general, José, en la sociedad Sí. en general hay una carencia de habilidades a la hora de comunicarse, Sí. que eso degenera, claro, cuando no te comunicas, degenera en que las relaciones no son buenas, Exacto. ni profesionales ni personales. Pero incluso a nivel negocio, hablando de la difusión de los eSports, hacen falta profesionales que sepan comunicar. Es decir, ahora mismo el caster a nivel de los eSports, a nivel competitivo, a nivel de las principales competiciones aquí en España y tal, pues suele ser una persona que grita mucho cuando pasa algo en la pantalla y que es gracioso, pero eso para un público como vosotros no llega jamás. No, jamás. Claro, no, Jamás. sí, te satura enseguida. Sí, aparte que no tienen contenido. Pues somos generaciones que realmente los videojuegos los conocemos y a muchos nos han gustado. Es decir, somos un público que puede acceder a eso y que le puede gustar, ¿vale? Pero es muy difícil que entres si no entiendes lo que ves.
Claro. Y en ningún caso hacen un esfuerzo porque lo entiendas. Es verdad, es que a lo mejor se descarta por la edad a las personas que ya pasan de 40, cuando realmente ahí hay un grupo bastante grande de personas que se iniciaron cuando Con los comenzaban primeros, los claro, videojuegos claro, y que eso te lo he han dicho. gustado de siempre y te gusta la tecnología y a lo mejor te puede llamar la atención, obviamente, no con la intensidad que a lo mejor se engancha un chaval joven, O de profesionalizarte. pero bueno, como hobby sí. Sí. Los ¿Qué padres edad- de mis alumnos, por ejemplo. Los padres de tus son un alumnos, ejemplo claro. clarísimo de eso. ¿Desde qué edad hasta qué edad suelen ir a aprender tus alumnos a la Ahora escuela? tengo una franja horaria bastante... bueno, es que otro tema importante de los eSports es la inclusividad, ¿eh? Potentísimo. qué bueno. Potentísimo. Por edad, género, muchísimas discapacidades. Eso es algo a tener muy en cuenta dentro Bueno, de esto. diversidad. Sí. Ah, y tú me hablaste también de que funciona muy bien con chicos que tienen déficit de atención, Sí. altas capacidades, ¿y cómo les ayuda? Pues la concentración la captas muy rápido con lo que vas a utilizar Una y luego ese motivación muy entrenamiento, alta. claro. Y como mantienen esa atención, pues las reacciones de los padres también son muy curiosas a eso, ¿no? Claro, De muy llegar a buenas. ver a un altas capacidades hiperactivo, Concentrado. sentado, quieto, mirando al profesor y decir el padre que le habéis dado. Sin dar crédito. Lo habéis pegado a la silla. ¿Desde qué edad entonces hasta qué edad? Las edades, ahora mismo tengo de entre 6 y 36, es el mayor Entre ahora mismo. 6 años. Sí. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, lo importante aquí es cuidar también el PEGI, ¿no? Porque hay qué? el PEGI. El PEGI es como la edad recomendada para jugar al videojuego, ¿vale? Igual que en las pelis Igual y que tal, te tienes viene- una edad. claro, te viene sí. cada... Esto es importante también para los padres, ¿no? Porque muchas veces hablan de que si el videojuego es violento, que si el videojuego no sé qué. Bueno, mirad el PEGI, que para eso está, ¿vale? Porque hay un estudio coges la previo, caja y claro. te Y dice... te lo pones, sí. Exacto. Entonces nosotros eso también lo tenemos en cuenta en la escuela. Entonces cuando tenemos un chaval de 6 años y hay que trabajar pues habilidades de comunicación efectiva, etcétera, que lo que mejor se trabaja con eso es con el shooter, que es ya un juego de equipo de pegar tiros en primera persona, pues cogemos un Splatoon 2, que es un videojuego de Nintendo, que ahí lo que haces es disparar pintura. ¿no? Entonces claro. para el chaval estás trabajando exactamente lo mismo. La misma habilidad, claro. Y no tienes ese problema de la violencia, ¿no? Digo por eso que son casos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es cada videojuego para una cosa. ¿Y cómo? Esto es una curiosidad mía que a lo mejor te voy a poner en un brete con esta pregunta, pero es que me llama mucho la atención todo el tema de la violencia en los videojuegos. Yo siempre he estudiado que el aprendizaje que se produce al jugar a un videojuego, que es tan inmediato para el cerebro porque lo ves, lo entiendes y luego lo practicas. Y eso es como que se entiende mejor. Y el cerebro lo incorpora dentro de este abanico de posibles soluciones a un conflicto. Entonces, bueno, yo he leído mucho sobre el debate de cómo se incorporan distintos registros de violencia como respuestas normales. De eso a vosotros... Es como prefiero no responderte. Hasta luego. Nosotros el videojuego lo concebimos como juego, es un Juego. juego. ¿Y ellos lo entienden como juego? Eso lo... Sí, nosotros, de hecho, si vieras los perfiles que tenemos allí, te sorprendería. O sea, son chicos Pero los más pequeños, geniales, quizás. igual. O sea, y ellos realmente es que están jugando, ¿sabes? Ellos no están percibiendo ningún otro tipo de historia. No obstante, bueno, esto es como el cine o es como cuando me hablan de ese tipo de cosas, Sí. que muchas veces me invitan a foros, sobre todo del mundo deportivo, con trampa. Me invitan con trampa para luego preguntarme por la adicción o por temas como la violencia, ¿no? Yo el tema de la violencia en los Es videojuegos... lógico porque son, José, Sí. dos cuestiones que interesan mucho, inquietan mucho Sobre todo a a los padres, padres. claro. Claro, pero yo lo trato como la violencia, por ejemplo, en el cine, ¿no? Al final es exactamente Es lo lo mismo. mismo. O sea, y hablamos del cine es cultura y sin embargo el videojuego lo tenemos como mucho más demonizado, ¿no? Entonces yo creo que lo importante con el videojuego es cómo lo utilices. Exacto. Claro, yo creo que quizás la gran diferencia es que tú eres actor en el videojuego, que en el cine no. En el cine eres un mero espectador. También me lo han dicho. Sí, pero sí, a nivel neurológico sí que es importante eso. Lo que pasa es que a mí lo que me gusta de verdad de vuestro, bueno, de tu proyecto, que me pareció una pasada, es ese acompañamiento formativo en habilidades, en competencias, en valores. Claro, una serie de cosas que le dan todo el sentido a que tú te puedas luego mover con flexibilidad en cualquier cosa que estés viendo. Y además que les estás cualificando para que hagan un uso óptimo
de Claro. algo que está a su alcance y que lo van a utilizar igualmente. Sí, buscas que sean profesionales y que en ese camino aprendan cosas que si luego no llegan a poder ser profesionales, porque no todo el mundo va a llegar, Claro. pues hayan aprovechado el tiempo, ¿no? Hayan aprendido cosas que son buenas para ellos. Claro. Yo respecto a los actores, hay muchos actores que hacen cine violento y no están en psiquiátricos. ¿Me explico? Sí. Porque también toman acción. El mundo de los actores es aparte. José, y ya a nivel emprendimiento propio, ¿cómo fue montar la escuela? Uf, muy complicado. ¿De dónde Dimensión, ¿de dónde procedes? Es decir, como dice Vicky. Pues yo vengo, primero mundo de la banca, primeros años de actividad profesional y luego del mundo de la consultoría y de la auditoría y luego seguí en servicios profesionales, pero ya en la parte de estructura, ¿no? Haciendo un desarrollo a nivel internacional de una empresa. Entonces, todo eso te ayuda, lógicamente, a aprender muchas cosas, etcétera, para aplicar luego en lo que vas a tener que hacer. Pero emprender y trabajar por cuenta ajena no tiene nada que ver. O sea, es un salto al vacío. No suena todo De esto. algo. ¿Qué prefieres tú? Está claro, si te has decantado yo por ello, prefiero pero emprender, lo tengo clarísimo. ¿cuáles ¿no? son las ventajas? Pues hacer las cosas como quieres hacerlas, con tu visión de la perfección o de lo que tengas en la cabeza, ¿no? Y la libertad también, o sea, tienes muchísima libertad a la hora de... Luego al final no tienes tiempo, ¿no? Pero, Tienes libertad, pero no el tienes tiempo. tiempo- Sí, sí, sí. Es como una ilusión lo de la libertad Totalmente. del emprendedor. Pero distribuyes tú el tiempo, no te lo Sí, está eso es marcando nadie realmente. Sí, ¿no? nosotros Tú lo hemos eliges hablado muchas realmente veces. lo que ves que es importante, lo que no, lo que quieres hacer, lo que no, etcétera, ¿no? Y eso es muy potente, ¿eh? A la hora de autorrealización, como decimos a veces, ¿no? Y eso creo que es una parte importante en las personas. Pero bueno, emprender en España no es fácil. O sea, no es fácil porque aquí vas con financiaciones muy pequeñitas, tirando siempre de sociedad de garantía recíproca, que son las que apoyan un proyecto. Un banco no apoya un proyecto en España. Ninguno. O sea, por más campañas que veamos, ninguno apoya lo que es un proyecto. Entonces tienes que ir muy poquito a poco, cuidando mucho la caja, que eso sí lo aprendí de mi etapa anterior, lógicamente, para ir haciendo pues un incremento de la actividad sostenible. Claro, para no endeudarte innecesariamente. Poquita deuda y sobre todo controlar mucho tus pagos corrientes, ¿no? Que es lo que realmente te mata. Y claro, pero no obstante tienes que hacer eso, buscar ese equilibrio financiero también pensando protegerte porque te van a salir competidores. Claro. Entonces también tienes que poner retos, ¿no? Para un potencial competidor, aparte de la metodología, que es creo lo más complicado de imitar, ¿no? replicar. Sí, porque además tienes que invertir. Ahí tenemos psicólogos, tenemos fisioterapeutas, tenemos mucha gente. ¿Fisioterapeutas? Claro. Claro, porque estás mucho tiempo sentado. Posturología, ¡Guau! fisioterapia preventiva. Impresionante. Claro, tienes que formar bien, Es que, ¿sabes? claro, no te imaginas que detrás de los eSports haya este nivel de profesionalización. En absoluto. En absoluto. Claro, habéis hecho las cosas bien. Estamos intentando hacer las cosas bien, efectivamente, ¿no? Porque hay mucho hecho de cara a la galería. ¿No? Una vez que uno entra en el sector, pues ve que hay mucha publicidad en ese sentido, ¿no? Con los chicos. Pues hemos firmado un acuerdo con una cadena de gimnasios. Eso está fantástico, pero es que el chaval igual no le gusta coger pesas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces lo que hay que hacer realmente, como yo digo siempre, es estudiar. Y estudiar nosotros, por ejemplo, en el apartado físico, que también es una de las cosas que decimos mucho del tema de los eSports, nosotros hemos hecho un convenio con la Universidad Europea y lo que hacemos ahí es, vamos a analizar qué tipo de entrenamiento físico requiere un gamer. Qué bueno. Pero ¿qué requiere? ¿Me explico? Sí, Más no allá de que luego al obligarle. chaval le guste jugar al tenis o hacer maratones, ¿no? Pero ¿qué tipo de entrenamiento tiene que tener? Entonces, para eso vamos a estar unos meses ahora con ellos, vamos a medir pues contracciones musculares, respuesta cardíaca, respuesta neuronal y a partir de ahí se diseña, ¿no? Que es un poco visión a largo plazo. Nosotros intentamos ir construyendo poquito a poco, cuidando pues la base, ¿no? Lo que creemos que es más importante. Pues si tenemos hijos con 16 que empiezan a competir, pues que sepamos que están en un entorno que realmente no van a ser un juguete roto dentro de 4 años o dentro de 3 años, ¿no? Muy bien. Sí, porque algunos ya Llegan a se ve serlo, que apuntan. Claro, cuando tú no... Hay muchos Es que youtubers tú piensas muy que cogen, conocidos. claro, es que te cogen chavales de su casa, de su dormitorio. Venga, vente a competir, ¿no? Pues no está preparado. Es que no está preparado. Si ves Se romperá. Claro, los miembros de los equipos que ves cada año son distintos. Algunos son fichajes y cambios, pero otros muchos no. Otros muchos simplemente es que salen.
Claro, salen de allí. José, ya para concluir, ¿nos puedes dar algún dato de contacto para que quien esté escuchando, si quiere, tanto si es alumno potencial como si es padre que dice, pues a lo mejor a mis chavales esto les puede interesar, ¿dónde os pueden encontrar? Pues en la página web de la escuela, que es e-mediosquad.es, ¿vale? Y luego también en el teléfono 91-064-6380, que también estamos allí para atenderles. Tenemos campamentos de verano, que el que Qué se anime, bueno. ¿Qué duración tienen? pues tenemos de 1 semana y de 3 semanas. Los hacemos con un enfoque para que sepan de qué va, ¿vale? Para que sepan cómo funciona la escuela, ¿no? Como muchas veces tienen en la cabeza lo que os decía, un juego en concreto, etcétera, Claro. que sepan realmente cómo funciona, para si luego quieren seguir, pues se les convalida tanto la matrícula como un mes de formación. ¿Pero es campamento de día o se quedan allí y pasan...? De día solo, Ah, van de campamento de 10 día. a 2 de la tarde. Muy bien, estupendo. Así pueden hacer otras cositas también. Claro. José Ruiz, CEO de eSquad Academy, muchísimas gracias. Gran descubrimiento y tremendo el proceso de emprendimiento que ha tenido que suponer todo esto. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión.